Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les interesa, y mucho. Vamos a sumergirnos en el drama, el misterio y sobre todo en la verdad detrás de la supuesta tensión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, es un tema que ha estado circulando por todas partes y hoy, después de mucha investigación, de hablar con fuentes cercanas y de analizar cada detalle, vamos a revelar el secreto detrás de todo este revuelo. Así que prepárense para un vídeo lleno de información jugosa, teorías interesantes y quizás, solo quizás, la verdad definitiva sobre lo que realmente pasa entre estos dos iconos turcos. Pero antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal. Si les gusta el contenido de farándula turca, los chismes detrás de cámaras y los análisis profundos de las relaciones entre las celebridades, este es definitivamente el lugar para ustedes. Así que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su explosión en la pantalla con Sen Kalkapm, ha sido objeto de fascinación y especulación constantes. Su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Pero como suele suceder, el cuento de hadas no duró para siempre. Tras anunciar su separación, las preguntas comenzaron a surgir: ¿qué salió mal? ¿Por qué se separaron? Y lo más importante, ¿existe realmente una tensión palpable entre ellos ahora? Bueno, la respuesta a la última pregunta es un poco más complicada de lo que parece. No hay una respuesta simple de sí o no. Hay matices, capas y una historia subyacente que necesita ser explorada para entender completamente la dinámica actual entre Kerem y Hande. Comencemos con lo básico. Después de la ruptura, inevitablemente hubo un periodo de ajuste. Imagínense trabajar tan de cerca con alguien, compartir momentos íntimos tanto en la vida real como en la pantalla, y luego, de repente, tener que navegar una nueva realidad donde esa persona ya no es tu pareja. Es un cambio drástico que puede afectar a cualquiera. Las fuentes cercanas a ambos actores han revelado que inicialmente fue difícil para ambos. Hubo un periodo de silencio, de mantener la distancia y de intentar reconstruir sus vidas individualmente. Los primeros rumores de tensión surgieron precisamente en esta etapa. Se decía que evitaban coincidir en eventos públicos, que no se seguían en redes sociales y que incluso habían pedido a sus representantes que evitaran propuestas laborales que los involucraran a ambos. Sin embargo, con el tiempo la situación parece haber evolucionado. Ambos son profesionales y han demostrado ser capaces de separar su vida personal de su trabajo. Aunque no son los mejores amigos del mundo, tampoco son enemigos acérrimos. La tensión, si alguna vez existió, parece haberse atenuado considerablemente. ¿A qué se debe este cambio? Bueno, hay varios factores que pueden haber contribuido. En primer lugar, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha tenido relaciones posteriores y Kerem también ha sido vinculado sentimentalmente con otras personas. Esta evolución personal ayuda a cerrar capítulos y a mirar hacia el futuro. En segundo lugar, ambos son conscientes de la importancia de mantener una imagen profesional y respetuosa. Saben que su comportamiento público es constantemente analizado y juzgado, y que cualquier señal de conflicto o resentimiento podría dañar sus carreras. Por lo tanto, han optado por una postura de cordialidad y neutralidad. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A pesar de esta fachada de profesionalismo, hay pequeños detalles que sugieren que la herida de la ruptura aún no ha sanado por completo. Por ejemplo, en algunas entrevistas, cuando se les pregunta sobre el otro, sus respuestas son a menudo evasivas y genéricas. Evitan profundizar en el tema y se limitan a elogios superficiales. Esta evasión no es aleatoria, es una estrategia de comunicación cuidadosamente calibrada. El silencio, en este caso, habla más fuerte que las palabras. Revela una incomodidad latente, un deseo de no remover el pasado y evitar reabrir viejas heridas. En sus respuestas a menudo se escucha la frase «le deseo lo mejor», un cliché que, aunque bien intencionado, carece de sinceridad palpable. Además, hay rumores persistentes de que existe una competencia sutil entre ellos. Ambos son actores muy populares y exitosos, y ambos están constantemente buscando nuevos proyectos y oportunidades. Algunos creen que esta competencia profesional, aunque no declarada abiertamente, contribuye a mantener cierta distancia entre ellos.
El mundo del espectáculo es ferozmente competitivo. Los actores compiten por roles, por atención mediática, por la aprobación del público. En el caso de Kerem y Hande, esta competencia se intensifica por su historia compartida. Cada uno busca demostrar su valía individual, separándose de la sombra de su anterior relación y consolidando su propia identidad artística. Esta dinámica, aunque comprensible, añade una capa adicional de complejidad a su interacción. También es importante tener en cuenta el factor de las redes sociales. En el mundo actual, las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades, y la forma en que interactúan entre sí en línea puede decir mucho sobre su relación real. En el caso de Kerem y Hande, su interacción en redes sociales es prácticamente inexistente. No se comentan las publicaciones, no se dan me gusta y no se siguen mutuamente. Esta falta de interacción, aunque comprensible dado su historial, también alimenta las especulaciones sobre una posible tensión subyacente. La era digital ha transformado la manera en que las celebridades se relacionan entre sí y con sus fans. Cada me gusta, cada comentario, cada follow es cuidadosamente analizado y interpretado. La ausencia de estos gestos entre Kerem y Hande es un claro indicador de que, al menos públicamente, prefieren mantener la distancia y evitar cualquier tipo de conexión virtual que pueda reavivar el interés mediático en su pasada relación. Otro aspecto a considerar es la presión de los fans. Los fans de Senkalkam siguen aferrándose a la esperanza de una reconciliación y constantemente bombardean a ambos actores con mensajes y comentarios sobre su antigua relación. Esta presión constante puede ser agotadora y puede dificultar aún más la posibilidad de una amistad genuina. La idealización de las parejas de ficción es un fenómeno común en el mundo del entretenimiento. Los fans, cautivados por la química en pantalla, a menudo proyectan sus deseos y fantasías en los actores, esperando que su amor trascienda la ficción. Esta presión constante puede ser asfixiante para las celebridades, especialmente después de una ruptura. Kerem y Hande sin duda han experimentado esta presión de primera mano, lo que ha dificultado aún más su proceso de sanación y la posibilidad de establecer una relación amistosa. Más allá de los rumores y las especulaciones, es crucial analizar el contexto en el que se desarrolló su relación. Senkalkam fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La intensa exposición mediática y la constante atención del público pueden haber ejercido una presión adicional sobre su relación. Imaginen la dificultad de mantener una relación personal bajo el escrutinio constante de millones de personas. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento es analizado y juzgado, lo que dificulta la espontaneidad y la autenticidad. Este nivel de exposición puede haber sido un factor determinante en su ruptura. Además, el ritmo de trabajo en las series turcas es extremadamente exigente. Los actores a menudo trabajan largas jornadas, con poco tiempo para descansar o para cultivar sus relaciones personales. Esta falta de tiempo y la intensa presión pueden desgastar cualquier relación, incluso la más sólida. Es posible que Kerem y Hande hayan sucumbido a este desgaste, incapaces de mantener su relación en medio de las exigencias de su profesión. Otro factor a considerar es su personalidad individual. Kerem es conocido por su carácter extrovertido y su sentido del humor, mientras que Hande es percibida como más reservada e introspectiva. Estas diferencias de personalidad, aunque no necesariamente negativas, pueden haber generado fricciones en su relación. La compatibilidad no se basa únicamente en la química en pantalla, sino también en la capacidad de comprender y aceptar las diferencias del otro. Es posible que con el tiempo estas diferencias se hayan vuelto más evidentes, contribuyendo a su separación. Y no olvidemos el factor de la madurez. Ambos actores eran relativamente jóvenes cuando comenzaron su relación. La madurez emocional juega un papel fundamental en el éxito de una relación. A medida que crecemos y evolucionamos como personas, nuestras necesidades y expectativas cambian. Es posible que Kerem y Hande, al ser tan jóvenes, no hayan tenido la madurez necesaria para superar los desafíos que enfrentaron como pareja. Ahora bien, alejándonos un poco de la especulación y adentrándonos en el terreno de la evidencia tangible, ¿qué podemos observar? En eventos públicos donde han coincidido, su interacción se limita a saludos formales y breves intercambios de cortesía. No hay abrazos efusivos, ni miradas cómplices, ni gestos que sugieran una conexión profunda. Su lenguaje corporal revela una incomodidad palpable, una tensión contenida que es difícil de ignorar. Aunque intentan proyectar una imagen de profesionalismo y cordialidad,
Sus gestos y expresiones faciales revelan una realidad más compleja. Además, es importante destacar que ambos actores han sido extremadamente cuidadosos al hablar sobre su relación pasada en entrevistas. Evitan los detalles personales y se centran en aspectos profesionales, como su experiencia trabajando juntos en Senkalkam. Esta cautela es comprensible, dado el interés mediático que genera su relación. Sin embargo, también sugiere que prefieren mantener el pasado en el pasado y evitar cualquier controversia que pueda dañar su imagen pública. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Existe realmente una tensión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? La respuesta, como dije al principio, es complicada. Sí, probablemente hubo tensión inmediatamente después de la ruptura. Sí, indicios de que la herida aún no ha sanado por completo. Y sí, la presión de los fans y la competencia profesional pueden contribuir a mantener cierta distancia entre ellos. Pero también es importante recordar que ambos son profesionales, que han seguido adelante con sus vidas y que han optado por una postura de cordialidad y respeto mutuo. La tensión, si existe, es probablemente mucho más sutil y matizada de lo que muchos creen. No es una animosidad abierta y declarada, sino más bien una incomodidad persistente y una reticencia a revivir el pasado. Es una herida que, aunque cicatrizada, aún duele al tacto. Es una historia que, aunque terminada, aún resuena en el eco de sus recuerdos. En definitiva, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema complejo y multifacético que probablemente seguirá siendo objeto de especulación y debate durante mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans alrededor del mundo. Han creado un legado que, independientemente de su relación actual, seguirá siendo recordado y celebrado por muchos años. Su química en Senkalkam fue mágica, y esa magia, aunque efímera, permanecerá en la memoria colectiva de sus fans. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado los rumores, las teorías y las evidencias para tratar de entender la verdad detrás de su supuesta tensión. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información disponible, y que la verdad definitiva solo la conocen ellos dos. Es una historia con muchos matices, muchas capas y muchas incógnitas. Una historia que probablemente nunca conoceremos por completo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Si tienen alguna opinión, comentario o pregunta sobre el tema, no duden en dejarla en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Sus comentarios son una valiosa fuente de inspiración y me ayudan a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó el vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.